¿Has pensado en la compasión de Dios? Este es un tema muy interesante en las Escrituras. Dios muestra compasión constantemente, incluso cuando los seres humanos parecemos no entenderlo. Entonces, ¿qué es la compasión? Según el diccionario Oxford, compasión es un nombre que significa tener misericordia y preocupación por los sufrimientos o desgracias de las demás personas. Palabras similares o sinónimos para esta palabra de compasión es la lástima, la simpatía, la empatía, comprensión, cuidado, preocupación, sensibilidad, ternura, calidez, amor, gentileza, misericordia, indulgencia, tolerancia, consideración, bondad, caridad y benevolencia. El opuesto a compasión es indiferencia o crueldad. Tenemos la capacidad como seres humanos de sentir compasión, pero conseguir la compasión de Dios está realmente fuera de nuestras manos. Es solo porque Dios lo quiso, porque Dios nos escogió, que entonces podemos entender o sentir más compasión los unos por los otros. A veces hay personas que sienten más compasión por un animal que por un mismo ser humano. He visto esta situación frente a mí muchas veces y particularmente de personas que dicen ser cristianas. No sé cuántas veces he escuchado a una persona decir que es cristiano usando expresiones como las siguientes. Esa persona no tiene hogar porque necesita conseguir un trabajo. O decir, esa persona está pidiendo dinero en las calles y lo usará para drogas. Y mi favorito es el siguiente. Yo no estoy juzgándolo, pero punto, punto, punto. El problema detrás de esto es que Dios está pidiendo más de su pueblo. Dios está pidiendo amar misericordia y actuar mostrando que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Dios está pidiendo que nosotros seamos tan compasivos como Dios lo es. Dios nos pide que actuemos mostrando esta misma compasión de Dios hacia las demás personas. Es muy interesante cuando eh, el tiempo que Dios pasa tratando de enseñarnos lo que es la compasión y como seres humanos se nos hace difícil aprenderlo. En la reflexión de hoy hablamos de la compasión de Dios según escrito en el libro de Miqueas. Este libro le pertenece a los libros proféticos del Antiguo Testamento y el cual fue escrito alrededor del octavo siglo antes de Cristo por el mismo profeta Miqueas. El libro fue escrito durante el tiempo de una guerra muy cruel. Miqueas vivió durante esa guerra que hubo entre el reino del norte y el reino del sur, donde hubieron más de 120,000 muertos. Se menciona en Segunda de Crónicas el reino del sur y del norte y las víctimas que existieron durante ese tiempo. Después de Asiria, una gran potencia militar de esa época, la cual aplastó el reino del norte, solo un milagro pudo evitar que estos mismos ejércitos entraran en Jerusalén. Así que Miqueas interpretó todos estos acontecimientos del momento como castigos de Dios para el reino del norte, quien vivía en pecado de idolatría, de adoración a Baal, sacrificios rituales de niños, magia y adivinación. Estas actividades se estaban infiltrando entre el reino del sur, donde estaba Judá. De tal manera que Miqueas se refiere a Jerusalén con el nombre del lugar alto y donde no se debe dar lugar a dioses paganos. Y predicando sobre el juicio, entonces Miqueas habla lo que es la causa de la desobediencia a Dios. No todo el libro, sin embargo, habla sobre esto, sino que además de juicio y castigo, Miqueas habla de una luz que viene en medio de las tinieblas, una luz que percibe un majestuoso Dios que gobierna sobre todo suceso y que castigó a su pueblo, pero para purificarlo y restaurarlo. Es entonces que Miqueas habla de las predicciones de destrucción que hay en la Biblia, pero a su vez predice el futuro prometedor de un Mesías venidero, el cual libertaría a Israel
y le salvaría de sus pecados. El profeta Miqueas comienza hablando en el texto de hoy de la pregunta: ¿quién es como Dios? ¿Quién puede perdonar las iniquidades o las transgresiones? Parece que esto proviene de la naturaleza crítica de la humanidad, que no acaba de entender quién es Dios y cómo Dios actúa. El texto dice: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del realmente, perdón, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? En muchos lugares en la escritura, este tipo de expresiones se comparten. Por ejemplo, lo podemos ver en el Salmo 113, cuando nos da una idea similar diciendo: ¿quién como el Señor nuestro Dios? El Señor tiene su trono en las alturas, pero se digna a inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Es muy interesante ver esta naturaleza de Dios, porque como seres humanos nosotros no podemos comprender la magnitud de esta compasión. Sí la podemos vivir porque Dios la comparte con nosotros, pero se nos hace muy difícil entender esa capacidad perdonadora y compasiva de Dios. Cuando tenemos nuestros propios defectos, queremos entonces tener que se tenga misericordia con nosotros, pero a veces el ser humano es incapaz de tenerla con los demás. Entonces dice el profeta que esta compasión de Dios, a la cual nos está llamando a nosotros, en el verso que acabamos de leer, el Salmo 113, dice que Dios no guarda el enojo por todo el tiempo, porque se deleita en la misericordia. Como creyentes, a veces queremos compasión para nosotros, pero nos olvidamos que hay que tener la misma compasión con los demás. Este recordatorio de Miqueas al pueblo de Israel es un recordatorio de perdón, aunque haya incapacidad de tenerla. Miqueas llama al pueblo a imitar a Dios. Esto lo vemos también cuando Jesús camina en la humanidad entre el pueblo de Israel. ¿Qué pasó allí en aquel momento? Los israelitas vieron a una mujer adúltera y estuvieron dispuestos a apedrearla, pero no pensaron en apedrear al hombre que había pecado con ella, sino solo a la mujer. Y es allí donde vemos la naturaleza compasiva de Dios, cuando en el texto de Juan 8 dice de la siguiente manera: entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a las mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para poner en trampa a Jesús, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Así que en este versículo estamos viendo una vez más la compasión de Dios. En el siguiente versículo, Miqueas continúa su descripción de esta actitud compasiva de Dios cuando dice: tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo nuestros pecados. Así que Miqueas recuerda al pueblo que Dios se va a olvidar de sus faltas. Estos pecados serán arrojados en la profundidad del mar. De la misma manera, el Salmo 25 nos da un recordatorio parecido cuando dice: recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tu Señor, eres toda bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí, pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. Así que hoy día Miqueas nos recuerda lo mismo. Recordó también Miqueas el tipo de misericordia y compasión que Dios expresó hacia su pueblo, el cual lo vemos con algunos de sus siervos. Por ejemplo, en el verso 20 les dice: les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad y la misericordia que le prometiste desde los tiempos antiguos. Así que hoy día yo te recuerdo lo que recuerda Miqueas, que al acercarnos a la mesa pongamos en nuestra mente la maravillosa naturaleza de Dios. Dios es perdonador, Dios es compasivo, Dios nos mira con ojos de misericordia. Dios incluso creó un plan para que tú y yo alcancemos salvación.
aunque no lo merecíamos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por fe. El justo solamente por la fe vivirá. Esto ha impactado a muchas generaciones, a muchas personas, incluyendo a Martín Lutero, ¿verdad? Quien comenzó la Reforma Protestante. Solo comprendiendo la misericordia de Dios nos damos cuenta que es solo teniendo fe en Jesús que podemos ser salvos. Seamos agradecidos por la misericordia de Dios. Recordemos que cuando nos acercamos a la mesa, en ese momento estamos acercándonos a Dios. Recordemos que la mesa, cuando está servida, es Jesús quien nos invita. Es una mesa abierta, es una mesa donde hay reconciliación, hay perdón, hay sanidad, hay transformación. Recordemos cuando nos acerquemos a la mesa que debemos dar gracias a Dios por su maravilloso regalo, el cual no lo merecíamos, pero llegó a nosotros por amor. Recordemos la compasión de Dios y practiquémoslas los unos con los otros. Dios te bendiga.